de preespecialidad, área específica, primer semestre del año 2022. Buenas tardes, Maydir Eliseo. Vamos a dar seguimiento a lo que estábamos abordando el día de ayer. Ustedes recordarán que el día de ayer estábamos analizando la Convención Americana, Byron, buena tarde, sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Vimos algunos artículos importantes en el marco de esta convención. El día de hoy vamos a continuar con esta convención. Entonces, para los que preguntan, cuando les pasen el formulario de asistencia, de acuerdo al programa, estamos abordando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pero vamos también el día de hoy a ver el Protocolo de San Salvador. Entonces pueden poner Convención Americana y Protocolo de San Salvador. Y también vamos a empezar a platicar un poco sobre el Convenio 169 de la OIT. Quiero por favor pedirle a Freddy si eres tan amable de compartir pantalla, primera presentación donde están los mecanismos de protección y que les puedas trasladar el material a los jóvenes. Freddy, buena tarde. Y cuando ya la tengan, me avisan para que podamos dar inicio a esta explicación. Bueno, ¿ya tienen ustedes el material? Sí, licenciada. Muy bien. Ustedes se recordarán que de acuerdo a los instrumentos internacionales que ya vimos en clase, los del Sistema Universal de Protección, hay órganos de vigilancia, es decir, órganos que vigilan el cumplimiento de lo establecido en el instrumento internacional. En el caso de la Convención Americana, Pacto de San José, hay dos mecanismos de protección a los que se puede acudir siempre y cuando se hayan agotado los mecanismos internos, en este caso Guatemala. ¿Cuáles son los mecanismos internos de protección que tiene Guatemala? Estos ustedes ya los vieron en su curso de Derecho Procesal Constitucional. Es el amparo, la exhibición personal y la acción de inconstitucionalidad. Recordemos que todos estos mecanismos internos, pues en el caso del amparo, ustedes saben que no hay materia que no sea susceptible de amparo. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad, pues la podríamos aplicar cuando estamos detectando que en nuestro país se están dando discriminaciones de hecho derivadas de una norma que en determinado momento. Muy bien, Darling, ahí Freddy Luke va a tomar nota. Entonces, cuando una norma interna, pues en determinado momento viene a discriminar, ¿verdad? Y hace que si se aplica esa norma, podamos caer en una discriminación de hecho, por cualquiera de los motivos que tiene el 202 del Código Penal y algunos otros motivos que ya vimos que tienen los instrumentos internacionales en el principio general de no discriminación. Entonces, estos mecanismos de protección que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, nos estamos refiriendo a la Comisión y a la Corte Interamericana. Siguiente, Freddy. Muy bien. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington, D.C. ¿Cuál es la función principal? Pues recordarán que el día de ayer leímos un artículo de la convención en donde estaba el deber de respetar los derechos. Pero también recordemos que el promover es una obligación de Estado. Y entonces la comisión también tiene como función promover la observancia, es decir, que los países, los Estados miembros de esta convención observen y que respeten los derechos humanos en el continente americano.
Esta comisión se reúne por periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones varias veces al año. Siguiente, Freddy. Aquí podemos ver que esta comisión es uno de los principales órganos del sistema americano. ¿Cuál es el mandato de la comisión? Pues el mandato es la protección y la promoción de los derechos humanos. Es un órgano autónomo desde 1969. Esto quiere decir que la comisión pues tiene esa función primordial, ese es su mandato de velar que se protejan, pero también que se promocionen los derechos humanos. Y la Secretaría Ejecutiva cumple las instrucciones de la comisión. Siguiente, Freddy. Bueno, ¿qué es lo que hace la comisión? Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violación a derechos humanos. ¿Quiénes pueden alegar? O sea, ¿quiénes pueden acudir a la comisión? Cualquier persona, grupo de personas u organización no gubernamental, por ejemplo, las ONGs que en nuestro país ya funcionan, pero repito, tienen que agotarse primero los mecanismos internos. Aquí hay una parte que vale la pena resaltar, jóvenes, porque lamentablemente en nuestro país, y me refiero a nuestro país porque estamos hablando de cómo este conjunto de normas internacionales vienen a tutelar derechos protegidos. El problema que hay en Guatemala es que lamentablemente la justicia no es pronta. Me refiero a los plazos que establecen nuestras leyes en donde los órganos jurisdiccionales tienen que resolver. Entonces, lamentablemente no es pronta. Cumplida, pues hay que hacer también el análisis. Entonces, esa es una situación, ¿verdad? De que muchas veces se dice, bueno, están los mecanismos internacionales, pero ¿cómo está mi país aplicando esa justicia pronta y cumplida en los diversos órganos jurisdiccionales? Eventualmente también la comisión publica informes sobre la situación de determinado estado, es decir, la comisión también puede publicar cómo está, por ejemplo, Guatemala en el tema de muertes violentas, por ejemplo, de mujeres, de muertes de niñez, ¿verdad? Y pues esta publicación de informes viene a ser muy importante porque así es como se da a conocer también en qué medida el Estado está realmente cumpliendo con lo establecido en la convención. Y no solo en la convención, jóvenes, porque recordemos que la convención americana es vinculante. Yo les voy a decir en qué parte muy importante la convención se vincula con una convención muy, muy específica que no está en el programa, pero que la vamos a mencionar. Siguiente. Además de los informes, realiza y publica estudios sobre temas específicos, como por ejemplo, independencia judicial, derechos de mujeres y pueblos indígenas. ¿Por qué se centra la comisión en estos temas? Porque recordemos que la independencia del Poder Judicial es importante para poder verificar esa aplicación y ese derecho que es llamado tutela jurídica. En el caso de las mujeres, pero aquí también entran los niños, personas de la tercera edad, migrantes, por ejemplo, aquí es de importancia resaltar que lo que hablábamos ayer, las mujeres, pueblos indígenas, niñez y adolescencia se encuentran en esa gama de derechos específicos, ¿verdad? No porque tengan derechos no conocidos, sino porque esos derechos no son gozados en igualdad. Entonces, la comisión publica estudios sobre estos temas.
Luisa, puede apagar su micrófono. En casos urgentes, la comisión puede pedir a los estados que tomen medidas cautelares específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos. Es decir, qué medidas se pueden aplicar si en determinado momento se ve que se corren daños graves a las personas. Aquí quiero resaltar que recuérdense que esta convención americana tiene el protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional. Entonces, ahí el protocolo también menciona en un artículo de que se podrán, es decir, el protocolo expresa, y vamos a leer este artículo, que no debe de interpretarse que lo que está regulado en él mismo puede en determinado momento verse como una restricción o que el mismo protocolo de San Salvador no está regulando ciertos derechos protegidos por otros instrumentos y que en determinado momento también el protocolo reconoce que si, por ejemplo, un estado tiene que limitar, ¿sí? Tiene que limitar algún derecho que se está tutelando en él, esto no debe de interpretarse como una violación a derechos humanos, sino que precisamente es para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos. Aquí podemos poner como ejemplo, jóvenes, lo que sucedió en la pandemia, en donde se vio limitado, por ejemplo, el derecho al trabajo. ¿Y por qué se dio esto? Pues precisamente porque tenía que tomarse una medida a efecto de evitar que todas las personas pues se perdieran la vida por este virus. Recordemos que la convención tutela el derecho a la vida. Siguiente, Freddy. ¿Qué hace también la convención? Pues somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios. Vamos a ver más adelante que la Corte tiene una función contenciosa, ¿sí? Donde van estos casos, y una función consultiva, porque también se le puede consultar a la Corte sobre la interpretación de lo establecido, no solo en la convención, sino también en otros instrumentos internacionales. Pero ¿qué interpretación? En el marco de cómo se va a interpretar determinado derecho regulado en el instrumento internacional. Asimismo, la comisión también solicita a la Corte opiniones consultivas sobre aspectos de interpretación de la convención, ¿verdad? O sea, aquí vemos que la comisión actúa en el marco de esas dos funciones que tiene la Corte. Una función contenciosa, que es donde ya somete los casos, y una función que tiene la Corte, que es consultiva, de consultar sobre aspectos de interpretación de lo que está establecido en la convención. Pero también yo les voy a indicar más adelante otra convención que se vincula integralmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Siguiente. Corte Interamericana. ¿Qué es la Corte Interamericana? Es un órgano autónomo de carácter jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos. ¿Dónde está su sede? Está en San José, Costa Rica. La integran 7 jueces que inclusive pueden ser reelectos por 6 años más. Estos jueces son de amplia idoneidad y conocimiento de parte de los estados que los proponen. Como lo dije anteriormente, la Corte Interamericana tiene 2 funciones, una contenciosa y una consultiva. En el material que se les entregó a ustedes anteriormente, se mencionaba
que la Corte tiene una función de última ratio, es decir, última instancia. Eso significa eso, es acudir a esa última instancia para que la Corte resuelva un caso determinado que es sometido a su jurisdicción. Siguiente, Freddy. La Corte puede resolver en forma definitiva e inapelable si un Estado es responsable o no de una violación a los derechos humanos. Las sentencias son de cumplimiento obligatorio. Es más, la Corte también tiene facultad para poder determinar qué reparación digna se va a ver obligado el Estado a cumplir a determinada persona o grupos de personas que han sido víctimas de violación a derechos humanos. Para el ejercicio de esta competencia se requiere que el Estado demandado haya realizado una declaración especial de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte, de manera que su competencia realmente sea vinculante, ¿verdad? Entonces, aquí sí es necesario que el Estado reconozca esa competencia de la Corte para poder llevar a cabo el sometimiento de un caso concreto ante la Corte Interamericana. Siguiente. La función contenciosa solo puede ser impulsada por la comisión o por el Estado involucrado. Es decir, aquí no puede, por ejemplo, Salvador, venirse a inmiscuir en un caso propio de lo que es Guatemala. Es decir, solo la comisión y los estados pueden someter casos para el conocimiento de la Corte. Recuérdense que aquí hay una gran diferencia con los comités. Los comités sí pueden investigar y pueden recibir denuncias de una persona a un estado, pero también de un estado a otro estado. En el caso de esta función contenciosa de la Corte, aquí sí únicamente puede ser impulsado por la comisión o por el estado involucrado. Dígame, Luis Gustavo. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. En una de las funciones, en cuanto decía que intervenía la Corte cuando los estados reconocían su competencia, ¿eso cómo es? ¿Cuando lo ratifican? ¿O sí, digamos, en el caso de Guatemala, Guatemala ya ratificó lo que es la convención. Sin embargo, ahí podríamos decir que en una forma tácita ya el Estado reconoció la competencia de la Corte. Sin embargo, en un caso concreto siempre es importante que el Estado sí vuelva a ratificar que reconoce la competencia de la Corte Interamericana. Ya, listo, gracias. Muy bien, Luis Gustavo. Entonces, siguiente, Freddy. Muy bien, ahí terminamos con esta presentación. Ya Freddy les va a compartir otra, pero ahorita vamos a hacer mención, jóvenes. Tienen su convención americana ahí a la mano. El día de ayer leímos algunos artículos. Quiero que ahorita nos ubiquemos en el artículo número 33. ¿Quién quiere leer el artículo 33? Si gusta, licenciada, ¿le puedo apoyar con la lectura del artículo 33? Gracias, Selvin. Ahorita le doy la palabra, Cándido. Dice, artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes en esta convención. A. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y B. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Muy bien. ¿Qué encontramos entonces en el artículo 33? Encontramos el fundamento de la Corte y de la Comisión. Y del 33 en adelante, ustedes van a encontrar algunas, digo algunas, porque no están ahí todas las funciones. ¿Por qué es esta situación?
Y ahí hagan una anotación al artículo 33 porque tanto la Corte como la Comisión tienen un estatuto y tienen un reglamento. Entonces, en este estatuto y en este reglamento están tanto otras funciones que tienen estos mecanismos de protección, Corte y Comisión, y en el reglamento está cómo funciona. Es decir, cómo se reciben las denuncias, los plazos, etcétera. Estos estatutos y estos reglamentos han sufrido algunas reformas. Entonces, sin embargo, las reformas han sido orientadas a que realmente el funcionamiento tanto de la Corte como de la Comisión sean todavía un poquito más idóneas, un poquito más eficaces en el marco de sus funciones y su competencia. Entonces, a partir del artículo 33, jóvenes, están lo que es la Corte y la Comisión, el fundamento y algunas funciones, que yo les dije algunas ahorita, las que son más generales, pero ahí ustedes pueden encontrar otras funciones. Y sí es importante resaltar que tanto la Corte como la Comisión tienen un reglamento y tienen un estatuto, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es resaltar que a raíz de la Corte, podemos decir que ya hay sentada jurisprudencia respecto de algunos casos de violación a derechos humanos. Yo les voy a decir ahorita algunas sentencias. Si ustedes quieren, anotan. No vamos a analizar sentencias en clase porque el problema es que si analizamos sentencias, se nos va, este curso, jóvenes, lamentablemente es un poquito corto. Si hacemos el conteo, no tenemos ni un mes para que ustedes puedan y se analicen tantos instrumentos internacionales, porque no son solo los que están en el programa. Hay infinidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en donde Guatemala ya es parte. Yo les voy a dar por medio de Freddy, estamos elaborando con Freddy un material de apoyo. Quiero decirles que Freddy ahí está apoyándoles a ustedes con este material. Ahí estamos para que ustedes pues puedan tener este apoyo. Entonces, pues Freddy no únicamente les está apoyando con los listados de asistencia, él también está apoyando en el sentido de estarme a mí ahí apoyando con ese traslado de material. Entonces se les va a trasladar un material el fin de semana. No se los voy a trasladar hoy, porque al finalizar la clase yo les voy a decir ya en qué va a consistir su trabajo que vamos a elaborar para entregar el día de su examen final. Entonces les voy a decir algunas sentencias solo para que ustedes tomen nota y si un día pues tienen tiempo pues pueden leerlas o pueden analizar, porque fíjense jóvenes que es importante analizar las sentencias porque muchas veces el criterio puede ser bueno. Si hubiera sido juez de la Corte, hubiera fundamentado más la decisión. No solo en este instrumento internacional se hubiera hecho mención de este otro y la reparación digna yo la hubiera orientado en esto. Es decir, es importante siempre tomar en cuenta las sentencias. Entonces, entre las sentencias que se han emitido, que son las más, podríamos decir, relevantes, es uno que se llama caso Panel Blanca, Paniagua, Morales y otros. Está también una que lleva como nombre casos Niños de la Calle, Villagrán, Morales y otros.
Y hay otra que es el caso Bamaca Velázquez, ¿verdad? Y hay otras, por ejemplo, está también una de caso Carpio Nicole, caso Helen Mack Shank y otros que yo creo que esta ustedes la han oído mencionar, lo que pasó en determinado momento en este caso de Helen Mack Shank. Entonces, aquí tuvo competencia la Corte. Entonces, sería muy bueno que ustedes pudieran, cuando puedan hacerlo, porque recuérdense también Carlos Ignacio, ahí está mencionando las mujeres algodoneras. Entonces, como les digo, hay infinidad de sentencias en donde ya se ha sentado jurisprudencia. Y recordemos que la jurisprudencia, ¿cuál es el objetivo de la jurisprudencia? Que ya existan fallos que indiquen en qué se falló como está y que esas violaciones no se vuelvan a repetir. Entonces, estas sentencias, como les decía, es muy importante si un día ustedes, porque recuérdense que este curso es un curso pre-especialidad. Es decir, si fuera una especialidad ya completa, pues tendríamos que haber no solo un diplomado a jóvenes, sino que tal vez un curso de 2 años, ¿verdad? Porque yo ya me especializo en todo esto. Entonces, este es un curso de preespecialidad. ¿Y por qué pre? Porque ustedes ya van a tener un preconocimiento para seguir cultivando este conocimiento y ir indagando. Entonces, aquí en estas sentencias que yo les menciono, es muy importante, si ustedes un día pues quieren, quizás tal vez en derechos humanos en Guatemala, dependiendo quién fue su docente, pudieron haber visto alguna sentencia. Entonces, si un día lo pueden hacer, como les digo, pueden revisarlas y ahí van a todavía a poder ver cuál es la importancia de la Corte Interamericana. Entonces, la Corte y la Comisión son los mecanismos de protección a nivel internacional que se tienen y ya vimos en dónde están fundamentadas, artículo 33. No les voy a dejar tarea de que me escriban a mano las funciones, porque como les digo, no solo las que están en la convención tendremos que acudir al estatuto y al reglamento de cada uno de estos mecanismos para poder inclusive ver cómo funcionan, cómo se reúnen los jueces de la corte, etcétera. Pero yo quiero aquí en este momento hacer un enlace y relacionar la Convención Americana con otro instrumento más que no está en el programa. ¿Y a qué instrumento internacional me refiero? Y no solo lo voy a mencionar para que ustedes lo conozcan, sino que también porque aquí tiene un papel fundamental la Corte. Es importante que ustedes también lo anoten. Esta convención, jóvenes, es una convención que al igual que la CEDAW y la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial, le dan al Estado prohibiciones y le dan medidas de cómo pueden realmente garantizar los derechos humanos y que estas violaciones no se den. Entonces, escriban con lapicero negro porque esta convención también pertenece al sistema interamericano. Y me estoy refiriendo a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la cual es conocida con el nombre de Belém do Pará. Repito, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará. Esta convención no aparece en el programa, pero Guatemala ya es parte de esta convención. Pertenece al sistema interamericano o sistema regional. La
Convención Interamericana, conocida como Belén do Pará, pues el objetivo de esta convención es tutelar los derechos de las mujeres. O sea, esta sí es una convención que tutela derechos de las mujeres, ¿sí? Como derechos específicos. Reconoce los derechos dentro de su estructura, pero también define lo que vamos a entender por violencia contra la mujer en el artículo 1. Y algo importante que yo quiero resaltar de esta convención, jóvenes, es que en la definición del artículo 1, que esta no se las pedí, ¿verdad? Pero solo estamos haciendo mención. En el artículo 1 de la convención se define lo que se va a entender por violencia contra la mujer. Y lo voy a leer para que llevemos ahí a todos esta parte importante de esta convención. El artículo 1 establece: para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género. Cuando la convención establece basada en su género, jóvenes, no es que esté diciendo basada en su género, pero que género yo lo vaya a entender como sexo femenino, no, sino es basada en esa condición de las mujeres por su condición de ser mujeres en un contexto de desigualdad, en un contexto patriarcal, en un contexto machista. Eso es lo que quiere decir basada en su género. Y género, recordemos que es la estructura, puede ser social, cultural, histórica, y podríamos decir religiosa, que a los seres humanos les ha dado un ser, pero visto desde una forma diferente a unos y otros. Entonces su deber ser ya se convierte no en el ejercicio pleno de los derechos humanos, sino que, por ejemplo, a las mujeres un rol reproductivo y a los hombres un rol productivo. Pero algo importante de esta convención es que establece que esa conducta basada en su género puede causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Y aquí el espíritu de la convención, cuando establece ámbito público y privado, no quiere decir que nos vamos a referir a espacio. Es decir, espacio físico va a ser mi casa y espacio público va a ser la calle, mi trabajo, no. La convención aquí hace relación a ámbito privado, relaciones interpersonales que las mujeres tienen en el marco de casa. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, es que por un momentito aquí se me bajó la señal, pero continuemos. Entonces, ámbito privado y ámbito público no es espacios físicos según el espíritu de esta convención, sino ámbito privado van a ser mis relaciones interpersonales, por ejemplo, mi papá, mis hermanos, por ejemplo, mi esposo, mis hijos, etcétera. Y ámbito público, o sea, estamos hablando de esas relaciones interpersonales de las mujeres, porque esta convención tutela derechos de las mujeres. Y ámbito público van a ser aquellas relaciones interpersonales que las mujeres tienen, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, ¿sí?
o cualquier otra relación interpersonal que no entre en ese ámbito privado. La convención en el artículo 2, fíjense que da una serie de lo que incluye la violencia contra la mujer. Y aquí hay algo importante de destacar, que es que da esa modalidad de violencia física, sexual y psicológica, y da otras formas de violencia. Por ejemplo, está la trata de personas, que ya vamos a mencionar también la próxima semana, el protocolo de Palermo. ¿A qué se refiere este protocolo? Que tampoco está en el programa, pero es importante que lo mencionemos. Entonces, esta convención en su artículo 2 da una serie también de formas de violencia. Algunas de estas jóvenes ya están tipificadas en nuestro país. Por ejemplo, la muerte ya es llamada femicidio. La violencia contra la mujer ya está como delito, artículo 7 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y en el artículo 3 vemos cómo la convención viene a garantizar este derecho universal, que es el derecho a una vida libre de violencia. En artículo 4 da una serie de derechos protegidos. Y en el artículo número 5 y 6, que quiero aquí mencionar unos aspectos importantes, viene a garantizar ese derecho de las mujeres de ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Y en el 6, fíjense que aquí es una integración con la CEDAW, porque el artículo 6 garantiza que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, y menciona el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Entonces, aquí vemos una vinculación con CEDAW. CEDAW pertenece al sistema universal y al sistema interamericano. Pero recordemos que la CEDAW establece en el artículo 1 lo que vamos a entender por discriminación hacia la mujer, pero también el comité de la CEDAW, que es el órgano de vigilancia, emitió una recomendación muy importante a todos los estados. Esa es una recomendación general. ¿En qué sentido la emite? De que todo acto de discriminación hacia las mujeres debe de entenderse como una forma de violencia en su contra. Y asimismo, el artículo 6 de la Belén do Pará establece que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Luego, en el artículo 7 vemos los deberes de los estados, que son varios. En algunos Guatemala ya ha cumplido. Por ejemplo, la ley de femicidio es una recomendación no solo del comité de la CEDAW, sino también emitida de Belén do Pará, que ahorita les voy a decir cuál es como el órgano que vigila. Aquí no se llama comité, aquí lleva otro nombre. Luego, en el artículo 8 también hay otra serie de medidas que el Estado debe de tomar en cuenta. Y en el artículo 10 es donde quiero hacer la vinculación con la Corte, y lo voy a leer. En el capítulo 4 de la Convención de Belén do Pará están los mecanismos interamericanos de protección. Establece el artículo 10. Dice: con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, o sea, abreviado CIM, que es la Comisión Interamericana de Mujeres, es un organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Y dice, los estados parte deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyen a la violencia contra la mujer. Pero aquí es donde vemos la vinculación con la Corte, entonces pongan ahí asterisco, Corte Interamericana, si quieren lo hacen en el material que Freddy les acaba de trasladar, o si quieren lo hacen en su cuaderno. La cosa es que ustedes sepan la vinculación que la Convención de Belén do Pará tiene con la Convención Americana. Y voy a leer el artículo. Artículo 11. Los estados parte en esta convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, que es la CIM, o sea, el organismo especializado que a nivel interamericano viene como a verificar que el Estado de Guatemala esté cumpliendo con lo que está en esta convención. Entonces voy a leer el 11. Dice, los estados parte en esta convención y la Comisión Interamericana de Mujeres podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta convención. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta es una convención que pertenece al sistema interamericano, la Convención Americana también. Entonces, vemos que la competencia de la Corte Interamericana es bastante amplia. Y esta función no la van a encontrar ustedes en forma expresa en la Convención Americana. Sin embargo, vemos una integralidad jurídica con esta convención y la Convención Americana. ¿En qué sentido? Que la Corte también puede, ¿por medio de qué? De que este organismo especializado que se llama Comisión Interamericana de Mujeres puede pedirle a la Corte, a ver, ¿qué interpreta usted de lo que yo voy a entender por ámbito, por ejemplo? Guatemala dijera, no, es que en este caso de violencia yo entiendo que ámbito es la casa, ¿verdad? Y como es la casa, entonces aquí era de índole privado porque la familia es intocable. No, aquí se puede pedir interpretación también a la Corte de cómo se está interpretando esta convención. Y voy a leerles el artículo 12, que también tiene relación con lo que estamos abordando, que dice cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, o sea, de la Organización de Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente convención, que establece el 7 de esta convención, deberes de los estados. Y aquí, ¿cuál es uno de los principales deberes del Estado? Lo voy a leer, dice, condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y de llevar a cabo lo siguiente, y da una serie de medidas. Entonces, el artículo 12 es importante porque, si ustedes se dan cuenta, aquí menciona personas, grupo de personas, organizaciones que pueden presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, también esta Convención Interamericana Belén do Pará hace una vinculación con la misma comisión. Puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente convención por un estado parte. Y la comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimientos para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y en el estatuto y reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, jóvenes, aquí abordamos en una forma muy general esta Convención Interamericana, pero anoten ahí también entre lo que es la competencia de la Corte, anoten artículo 10, artículo 11, artículo 12 de la Convención Belén do Pará, que el nombre completo es Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ahora bien, la Convención de Belén do Pará tiene un mecanismo que se llama MESECBI, así como se escucha. MESECBI. ¿Qué significa el MESECBI? Mecanismo de seguimiento a la Convención de Belén do Pará. Este mecanismo de seguimiento, o sea, el MESECBI, también tiene un reglamento y tiene un estatuto. No lo vamos a ver en el curso porque si no es un poquito, pero estamos haciendo referencia para que ustedes sepan que la Convención de Belén do Pará tiene un mecanismo que indica cómo se va a dar seguimiento a lo que está establecido en su estructura. A través del MESECBI han habido recomendaciones precisas para Guatemala y una de estas recomendaciones precisas es la basada en el artículo 7 que leímos anteriormente, en el sentido de hacer algo. Y por eso es que entra en vigencia la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que aquí, volvemos a repetir, es considerada como una acción afirmativa para dar un trato desigual a quienes, a las mujeres en materia jurídica, no para discriminar, porque la ley no discrimina. Aquí no hay violación al artículo 4 de la Constitución. Muchas veces, jóvenes, se ha escuchado que la ley pues está mal aplicando. La ley no es la del error. El problema es que se use mal, ¿verdad? Y que entonces interpretemos mal y que a la hora de aplicarla pues también se vulneran derechos protegidos. Pero quería hacer referencia a la Convención de Belén do Pará porque sí hay que hacer el relacionamiento hacia lo que es la Corte, ¿verdad? Muy bien, son vamos ya casi llegando a la hora de finalizar el curso, pero vamos a hablar un poquito de este protocolo adicional a la Convención Americana. Lo vamos a empezar a abordar hoy. Creo que hoy no nos va a dar tiempo entrar a lo que es el convenio 169, el cual vamos a ver en una forma muy general, porque ya ustedes lo vieron en Derecho de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el convenio también tiene un espíritu propio, un espíritu propio de interpretación. Entonces, vamos a empezar hoy, jóvenes, a platicar sobre el protocolo de San Salvador, que es llamado Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, lo que ustedes aprendieron, que es los derechos humanos de segunda generación. Voy a leer porque sí me interesa que veamos lo que el preámbulo destaca de este protocolo de San Salvador. Y es considerando. Escuchemos las partes importantes de este considerando. Dice, considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos.
por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. Cuando ustedes llevaron derechos humanos en Guatemala, aprendieron las características de los derechos humanos. Y considerando que tiene de importancia, que no se justifica de que, por ejemplo, un derecho humano prevalece sobre otro, porque aquí vimos que el considerando reconoce Licenciada, perdone, ya no se le escucha, o no sé si es mi dispositivo. No, yo estoy igual. Creo que se fue. Gracias, compañeros. ¿sí me escucharon, jóvenes? ¿Hasta dónde? Para volver a repetir, tuve una baja de señal. Jóvenes. Está hablando del tema del Pacto de San Salvador, licenciada. Muy bien, sí, les decía de que considerando es muy importante porque aquí se ve que todos los derechos humanos son importantes. Y hay que destacar, jóvenes, que este protocolo de San Salvador lo que viene a reafirmar es que todos los derechos humanos son importantes, son irrenunciables y que todos tienen su base en la dignidad de la persona humana. Se dice que estos derechos económicos, sociales y culturales son muchas veces negativos. ¿Y por qué negativos? ¿Y por qué la igualdad es el valor guía que va ahí? Aunque no quiero decir con esto que la igualdad no esté también presente en los civiles y políticos, ¿verdad? Pero en los derechos económicos, sociales y culturales, la igualdad es la que va como valor guía, estableciendo que todas las personas tienen una igualdad ante un derecho al trabajo, ante la educación, ante la salud. Y el protocolo de San Salvador viene como a dar lo que en la Convención Americana se establece como progresividad de derechos, para reafirmar esta importancia de que todos los derechos son iguales. Y algo importante de este protocolo, jóvenes, es también destacar que este protocolo viene a hacer mención de un derecho humano que ustedes aprendieron que es de tercera generación, pero que es el resultado de que los civiles, los políticos, los económicos, los sociales y culturales realmente se estén realizando. Y es el desarrollo integral de la persona humana. Si yo no tengo una calidad de vida que a mí me permita desenvolverme como una persona que soy, no puedo decir que tengo
un desarrollo integral. Y por lo tanto, tampoco puedo decir que tengo un bien común garantizado. Entonces, el protocolo de San Salvador viene a hacer esta reafirmación. Luego, el protocolo también establece que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal de ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Fíjense que aquí, ¿qué vemos de importante? El protocolo es del sistema interamericano, pero ¿sobre qué basa esa reafirmación? Sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, aquí hay una respuesta más de que la Declaración Universal es vinculante, vincula, obliga. Y vemos cómo el espíritu también del protocolo de San Salvador está recogido de esa serie de postulados, que es la declaración en donde se viene a enunciar la importancia de estos derechos. Es decir, yo puedo ser persona, tengo mis derechos de autonomía, por ejemplo, tengo vida, pero ¿será que la vida la vamos a tener garantizada si yo no tengo acceso a una salud? ¿O será que realmente se me están garantizados todos los demás derechos si, por ejemplo, a una niña de una comunidad no se le manda a estudiar? ¿Qué va a ser de esta niña el día de mañana? Y esto es lo que viene a reafirmar este protocolo de San Salvador. El protocolo contiene en el artículo 1, así como lo leímos ayer en lo que fue la Convención Americana, la obligación de adoptar medidas. En el artículo 2, la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Ayer explicamos que estas disposiciones de derecho interno muchas veces pueden ser políticas públicas, pueden ser normas. Pero aquí, jóvenes, también quiero resaltar que podemos tener las normas, pero también hay que verificar si esas normas no son contrarias muchas veces a lo que se establece en la Constitución política y en este principio general de no discriminación. Por ejemplo, tenemos un código de trabajo en Guatemala, porque fíjense que el derecho internacional de los derechos humanos también su objetivo, lejos de proteger, también es de realizar lo que no está bien en nuestro país. Y por ejemplo, tenemos un código de trabajo que comienza con una serie de considerandos. Justicia social, dice. ¿Qué voy a entender yo por justicia social? Fíjense que la justicia es una de las pirámides de la Carta de las Naciones Unidas. Y a raíz de la Carta reconoce la base existencial de los derechos humanos en 3 instrumentos: Declaración Universal y los 2 pactos. Esto no es porque no esté legitimando los demás instrumentos internacionales, pero la Carta reafirma esa parte importante en el goce y respeto de los derechos humanos universalmente reconocidos. Entonces, muchas veces el código de trabajo que establece la justicia social tiene algunos artículos, jóvenes, que hay que revisar. Imagínense de cuándo es el código. Si realmente a la luz de lo que el Pacto de San Salvador establece, no habrá que encaminar una reforma, porque legislar y adoptar medidas de carácter interno no es únicamente promulgar leyes
o copiar las que tienen otros países, que porque me pareció muy bonita me la voy a traer a Guatemala y en el país de Costa Rica, por ejemplo, me la traigo a Guatemala, se crea una comisión, pero aquí en Guatemala no tengo ni los recursos para poder en marcha esta comisión. Entonces, el protocolo de San Salvador lo vamos a terminar de ver mañana. Les voy a pedir que tengan su convenio 169 para que vayamos haciendo un repaso del que ustedes vieron en pueblos indígenas, los elementos más importantes de este convenio. Y luego ya por medio de Freddy yo les voy a enviar su lista en el marco del trabajo que van a tener que hacer. Nos vamos a quedar ahí, ya son las 17 horas para que puedan los que tienen otro curso conectarse. Un poco les voy a adelantar en qué va a consistir la tarea. Y esa mano, joven, no es... sí, Isaías, no tiene clases, pero ustedes tienen un grupo de WhatsApp y se comunican, entonces Freddy les va a compartir este material mañana, no porque vayamos a tener clases, sino porque ya se les va a compartir para que el día lunes, que tenemos ya la siguiente clase, vayamos haciendo mención de otros instrumentos internacionales que no aparecen en el programa. O decía Isaías, porque les pedí el convenio. Sí, perdón, jóvenes, si mencioné mañana el convenio, es el día lunes, por favor, su convenio. Y Freddy les va a compartir un material donde está una serie de instrumentos internacionales para que ya puedan empezar a elaborar su trabajo. Este trabajo va a tener una ponderación de 15 puntos, ¿verdad? Para ayudarles un poquito con el examen final y que el examen final no les esté a ustedes comprometiendo mucho punteo. Entonces, ya el día lunes yo les voy a decir su porcentaje, cómo es que vamos a ir distribuyendo, jóvenes, esta parte de las ponderaciones el día lunes para que ya ustedes empiecen a trabajar este trabajo que se les va a pedir y lo puedan entregar el día de su examen final. Que tengan muy feliz tarde y les estaré escuchando el día lunes. Feliz fin de semana, jóvenes. Cuídate mucho. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana, licenciada.